Buenas noches, mis amados hermanos. Para mí es de mucho gozo y alegría poder llegar a ustedes por este medio y poder seguir con el estudio de la confesión de fe. Por lo tanto, les invito allá en sus casas que cerremos nuestros ojos y vamos a elevar una plegaria y a entregarle a nuestro amado Padre este tema del día de hoy o esta enseñanza. Padre amado, te damos gracias por todo lo que has hecho, por lo que haces y por lo que harás en nuestras vidas. Gracias por permitirnos hoy, Señor, reunirnos, Dios de los cielos, en torno a ti. Señor, como el Hijo, Señor de los cielos, se reúne en torno a su Padre, esperando sus enseñanzas. Hoy, Señor de los cielos, queremos poner delante de ti esta lección número 28, que habla sobre el bautismo y la cena del Señor. Señor, en tus manos quedamos, en el glorioso nombre, que es sobre todo nombre, de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, habíamos quedado con el hermano David en la lección número 27, que hablaba sobre la comunión de los santos. Hoy vamos a ver la lección número 28, que habla sobre el bautismo y la cena del Señor. Espero que allá en sus casas tengamos este libro o esta cartilla que se les dio aquí en la iglesia Ciudad de Dios, que es la Confesión de Londres de 1689, en la cual toda iglesia bautista está seguida bajo esta confesión. Por lo tanto, tengan listas allá en su casa esta cartilla. Hoy, como dije, vamos a ver la lección número 28, que habla sobre el bautismo y la cena del Señor. El bautismo y la cena del Señor son dos ordenanzas o sacramentos, y son las que el Señor ordenó para su iglesia. Si nosotros miramos, la palabra ordenanza significa un mandato, disposición. El bautismo y la cena del Señor, por lo tanto, son ordenanzas instituidas ¿por quién? Instituidas por nuestro amado Señor Jesucristo. La palabra sacramento viene del latín sacramento, que es algo sagrado. Nosotros, como bautistas reformados, siempre empleamos la palabra ordenanzas. ¿Por qué? Porque fue una ordenanza de Cristo y han sido constituidas por Él para todas las iglesias locales del mundo entero. Y déjeme decir que despreciar estas ordenanzas es una falta, pero una falta de respeto por el oficio real de nuestro amado Señor Jesucristo. Y lo contrario, observar las ordenanzas de Cristo manifiestan un amor a la voluntad de Cristo, simplemente porque es la voluntad de Él. Entonces, veamos la introducción del capítulo número 28, capítulo 28 de la Confesión de Fe. Esta Confesión de Fe de Londres de 1689 viene de la época de los puritanos. Desde esa época, los presbiterianos y los bautistas tienen formas diferentes de entender estas dos ordenanzas del Señor, y son a quien debía de aplicárseles el bautismo y la cena del Señor. Por eso es necesario que estudiemos varios capítulos donde se aclaren esas posiciones. Además, es necesario, ¿para qué? Para corregir las herejías de la Iglesia Católica Romana. Estas diferencias persisten hasta nuestros días. Ambas ordenanzas son el Evangelio dramatizado y tienen un papel, pero un papel vital en la vida de la Iglesia, tanto que el respeto por ellas es la marca de una iglesia verdadera. Entonces,
Vamos a ver el esquema de este capítulo que habla sobre estas dos ordenanzas en general. Si nosotros vemos en la cartilla de la Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689, el párrafo número 1, vamos a hablar sobre su autor y su perpetuidad. Vuelvo y repito, el párrafo número 1 de la Confesión de Fe de la lección número 28 habla sobre el autor y su perpetuidad. El párrafo número 2 habla sobre sus administradores adecuados. Y nuestro esquema de estudio va a ser el siguiente para poder entenderla mejor. Primero, vamos a ver la base bíblica. Segundo, vamos a ver qué nos dice la declaración confesional, o sea, la lectura de la confesión de fe. Y tercero, vamos a ver sobre la discusión o preguntas, si es necesario o si salen preguntas con respecto al tema que vamos a tratar. Entonces, veamos el párrafo número 1 que habla sobre el autor de las ordenanzas y el tiempo en que han sido establecidas. Veamos entonces la base bíblica sobre estas ordenanzas. Vamos allá en sus casas y busquemos por favor Marcos 28 del 19 al 20. Marcos 28 del 19 al 20. Dice la palabra de Dios: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Oiga, bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Quiero recalcar una parte de Marcos 28, del 19 al 20. Dice: bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero también miremos Primera de Corintios 11, 26. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces, si nos damos cuenta, en el versículo número 28 y 19 de Mateo 28 habla sobre el bautismo, y Primera de Corintios 11, 26 habla sobre la cena del Señor. Entonces, la enseñanza de estos dos versículos nos muestra claramente quién es el autor, y por consiguiente, si nos damos cuenta, el autor es nuestro amado Señor Jesucristo. Entonces, hacemos estas dos ordenanzas correctamente. ¿Por qué? Porque Él nos dijo que las hiciéramos. Entonces no es bueno tampoco hacerlas por tradición o porque nos parezca una buena idea. Cuando nosotros obedecemos a su autoridad, hay entonces un nuevo sentido de vida viviente. Vemos la realidad y la presencia de Cristo al obedecer estas ordenanzas. También hay en la obediencia consciente a su autoridad una conciencia refrescante de nuestra unión viva con Cristo. Veamos ahora qué nos dice la declaración de fe. La declaración de fe nos dice que el bautismo y la cena del Señor son ordenanzas que han sido positiva y soberanamente instituidas por el Señor Jesús, el único legislador, para que continúen en su iglesia. ¿Hasta dónde? Hasta el fin del mundo. Entonces, de esto nacen unas preguntas. ¿Por qué hoy no se bautiza la gente inmediatamente como en el libro de los Hechos? Esa es una pregunta que nace.
¿por qué hoy no se bautiza la gente inmediatamente como el libro de los Hechos? Vemos entonces que en el libro de los Hechos que las personas creían y eran bautizadas inmediatamente. En ese entonces, por la guía del Espíritu Santo y bajo la dirección de los apóstoles, bautizaban las personas que profesaban la fe. Pero en este tiempo se requiere un poco más de prudencia. ¿Por qué? Porque las condiciones de las iglesias son muy diferentes. La disposición o la posibilidad de que haya falsos creyentes es mucho más alta hoy en día que en ese entonces. Entonces, por prudencia, nosotros no bautizamos inmediatamente a ninguno que hace profesión de fe. Entonces, sigamos al párrafo número 2, que nos habla sobre los administradores adecuados y quiénes son los que pueden administrar esta ordenanza. Entonces veamos la parte bíblica. Le invito allá en su casa que leamos Primera de Corintios 4:1. Primera de Corintios 4:1. Dice la palabra del Señor: pues tengamos los hombres por servidores de Cristo. ¿Y qué? Y administradores de los misterios de Dios. Si nosotros bien miramos este texto, no se refiere prácticamente o directamente a las dos ordenanzas, bautismo y la cena del Señor. Muestra que los apóstoles son los administradores de los misterios de Dios, de las verdades que Dios ha revelado, y por extensión se supone que las personas cualificadas por Dios son las que deben administrar las cosas sagradas de la iglesia. Las personas cualificadas por Dios son las que deben administrar las cosas sagradas de la iglesia. Si nosotros entonces también miramos Primera de Timoteo 3, del 14 al 15, dice esto te escribo, aunque tenga la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Timoteo es un pastor cualificado y ordenado que dirigía la iglesia en Éfeso. Y Pablo entonces le encarga a él, enseñándole cómo debe de hacer las cosas de la iglesia. Por deducción y deducción lógica, los oficiales, pastores, son los que deben de administrar las cosas de Dios de la iglesia. Veamos entonces qué nos dice también la declaración de fe del párrafo número 2. Estas santas instituciones han de ser administradas solamente por aquellos que estén cualificados y llamados para ello, según la comisión de Cristo. Pero entonces nace también otra pregunta. En una iglesia donde no hay un pastor, ¿puede otro hermano administrar estas ordenanzas? Vuelvo y repito, en una iglesia donde no hay un pastor, ¿puede otro hermano administrar estas ordenanzas? Déjeme decirle que sí. Un hermano fiel puede realizarla, pero el pastor
no puede delegar la responsabilidad si la iglesia local no tiene ancianos. Entonces, ¿qué se hace? Se buscará un pastor de otra iglesia y bajo su supervisión celebrar el bautismo y la Santa Cena. Me hago entender, si en una iglesia no hay un pastor, entonces lo que se tiene que hacer es buscar un pastor de otra iglesia, que él sea el que realice o celebre la Cena del Señor y el bautismo. John Owen observa que el primer deber de una iglesia sin ancianos es buscar a un pastor o pastores, no buscar la administración de las ordenanzas. Entonces, el capítulo 29 sobre el bautismo es un capítulo corto y tiene 4 párrafos, como usted lo puede observar allá en sus cartillas. Entonces vamos a tratar en el párrafo número 1, que habla sobre el significado. ¿El significado de qué? El significado del bautismo. El segundo párrafo habla sobre quién debe recibir el bautismo según sus receptores adecuados. El párrafo número 3 y 4 habla sobre la forma de administrarse adecuadamente. ¿Cuál es la forma bautismal y cuál es la forma correcta de practicar el bautismo? Entonces, veámoslos uno por uno. Vamos a ver entonces el párrafo número 1, el significado. ¿Y cuál es la base bíblica de esto? Romanos 6.3. Romanos 6.3 nos dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Y también Romanos 6.5 nos dice, Romanos 6.5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Veamos entonces cómo explica el significado del bautismo la confesión de fe, o sea, la declaración que la tenemos en nuestras manos. Ella nos dice que el bautismo es una ordenanza del Nuevo Testamento instituida por Jesucristo, con el fin de ser para la persona bautizada una señal de su comunión con Él en su muerte y resurrección. Estar injertado en Él, de la remisión de pecados y de su entrega a Dios por medio de Jesucristo, para vivir y andar en novedad de vida. Esto significa que el bautismo para un creyente debe de ser una señal de su comunión con nuestro amado Señor Jesucristo, en su muerte con Cristo y en su resurrección con Cristo, que está injertado, ¿dónde? Injertado en Él, de que sus pecados han sido ¿qué? Perdonados, y de que tiene una nueva vida, que tiene una nueva vida. Eso es lo que significa el bautismo, y nosotros tenemos que tenerlo en nuestro corazón, en nuestra mente, en todo nuestro ser en cuenta para cuando usted vaya a ser bautizado. Vuelvo entonces, lo repito para que lo entienda muy bien. El bautismo para un creyente es una señal de comunión con Él en su muerte con Cristo
y en su resurrección con Cristo, que está donde injertado ¿quién? En Él, y de que sus pecados han sido perdonados y que tiene una nueva vida. El bautismo es una ordenanza individual, mientras que la cena del Señor es colectiva. El bautismo es individual. La cena del Señor es la que celebramos nosotros el primer mes el primer sábado de cada mes. Es colectiva, toda la iglesia puede participar, pero el bautismo sí es individual, para una sola persona. Y déjenme decirle que muchas personas piensan que el bautismo salva. No, el bautismo no salva, pero sí formaliza la salvación en una transacción o ceremonia de pacto entre Dios y la persona bautizada. El bautismo formaliza la salvación en una transacción o ceremonia de pacto entre Dios y la persona bautizada. Es el cuerpo. El bautismo viene a ser como el cuerpo cuya alma es la fe. No nos atrevemos, por tanto, a adoptar la idea de que no tiene importancia. Si el bautismo tiene mucha, pero mucha importancia para nuestras vidas. Si nosotros queremos ver mejor, vamos a ver tres facetas de su significado. Tres facetas de su significado en lo que significa el bautismo. El bautismo entonces significa una unión con Cristo o identificación con alguien que tiene un liderazgo sobre nosotros. Y Jesucristo tiene ese liderazgo sobre nuestras vidas. Entonces el primer punto, la primera faceta es que es una unión con Cristo. La segunda faceta es que imparte remisión de pecados. Imparte remisión de pecados. El bautismo con lavamiento de agua simboliza ese perdón. Simboliza ese perdón. Y el tercer punto dice que es una purificación moral de nuestro corazón. Una purificación moral de nuestro corazón. Entonces, fíjese qué tan importante es el bautismo para nuestras vidas. Vuelvo y repito los tres puntos. Primero, dice que el bautismo es una unión con Cristo. Lo segundo que nos dice que Él imparte remisión de pecado, o sea que usted le remite los pecados ¿a quién? A Cristo, y en usted ya no hay pecado. Aunque seguimos pecando, Cristo llevó todos los pecados pasados, presentes y futuros. Fíjense lo importante que es como el significado del bautismo para nosotros. Certifica prácticamente que nosotros sí somos pecadores, pero pecadores redimidos por la obra grande y maravillosa de nuestro amado Señor Jesucristo. Y lo tercero que nos dice es la purificación moral de nuestro corazón. Entonces, mis hermanos, pasemos al párrafo número 2, que nos dicen quiénes son los que reciben el bautismo, o quiénes deben de recibir el bautismo, o sea, los receptores adecuados del bautismo. Veamos entonces la base bíblica. Si nosotros vamos a Marcos 16:16, nos dice lo siguiente: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. O sea, nos damos cuenta que solo los creyentes, nunca los hijos de los creyentes, es los
creyentes los que deben de ser bautizados, no los hijos de los creyentes. Aquí es donde viene la discusión con nuestros hermanos presbiterianos, que bautizan los hijos de los creyentes. Los bautistas, no llamados bautistas, porque nosotros como bautistas solamente bautizamos a creyentes, pero que sean certificados como verdaderos creyentes, que se vean en él los frutos dignos de arrepentimiento. El bautismo entonces viene a ser como un símbolo tanto de las bendiciones del Evangelio como de la respuesta salvadora del Evangelio. Es solamente un símbolo. Vuelvo y recalco, el bautismo no salva. Lo único que salva es el creer en la obra grande y maravillosa que hizo Cristo en su cruz por nuestras vidas. Pero veamos qué nos dice la declaración. La declaración dice que los que realmente profesan arrepentimiento para con Dios y fe en el Señor Jesucristo y obediencia a Él son los únicos sujetos adecuados de esta ordenanza. Y lo dice bien claro si ustedes la leen ahí en la confesión de fe. Miren lo que dice: los que realmente profesan arrepentimiento para con Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo y obediencia a Él son los únicos sujetos adecuados de esta ordenanza. Veamos qué nos dice también entonces el párrafo número 3. ¿Cuál es la forma adecuada de administrar el bautismo o la fórmula que se usa para bautizar a las personas? Vuelvo y repito, entonces, ¿cuál será la forma adecuada de administrar el bautismo o la fórmula que se usa para bautizar a las personas? Volvemos nuevamente entonces a Mateo 28 del 18 al 20. Mateo 28 del 18 al 20 lo dice muy claro: bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es la fórmula? Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La declaración de fe nos dice cuál es el elemento. Y el elemento exterior que debe usarse en esta ordenanza es el agua, en la cual ha de ser bautizada la persona en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es lo que nos dice la declaración de fe. Pero muchos se preguntarán, entonces, ¿qué decimos de Hechos 12:38? El cual Pedro ordena a los judíos bautizarse en el nombre del Señor Jesucristo. Eso es lo que nos dice Hechos 2:38. Pero el libro de los Hechos es algo histórico particular del momento para esos judíos, solamente para esos judíos. El Espíritu Santo dirigió ¿a quién? Dirigió a Pedro bautizar a esos judíos en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Por circunstancias especiales realizadas con el asesinato que esos judíos habían hecho de nuestro Señor Jesucristo. Pero el mandato del Señor, como lo vemos en Mateo 28, es que ese es el mandato general de la forma
como se debe bautizar a los discípulos en Cristo. Volvemos. El caso de Hechos 2:38 es una circunstancia especial que no debe obstaculizar la forma de bautizar. Los unitarios, que creen en un Dios unipersonal y sostienen que Jesús no es el mismo Dios, ellos bautizaban en el nombre de Jesucristo solamente apoyándose en este pasaje. Ellos están cometiendo un error, pero un error exegético. Entonces, el bautismo simboliza unirse uno mismo a Dios. ¿Mediante qué? Mediante un pacto, convirtiéndose en un seguidor o discípulo de Cristo. Esto es muy necesario que lo comprenda la persona que se va a bautizar. Es que no es bautizarme por bautizarme, para que las personas nos vean. No, hermano, esto es muy serio. Y es serio de verdad. Es que el bautismo es un pacto que usted hace con Dios de convertirse en un seguidor o discípulo de Cristo. Y si nosotros hablamos de seguidor y discípulo de Cristo, estamos hablando que usted, el que se vaya a bautizar, debe de ser una persona obediente a los mandatos de Cristo. Usted ya está bajo el mandato de Él, bajo la ley moral de Dios. Ya esa es la que usted debe ¿de qué? De obedecer. Pues digo, no es bautizarme por bautizar. Entonces, veamos entonces qué nos dice el párrafo número 4. Su administración adecuada. ¿Y cuál es la base bíblica de su administración adecuada? Romanos 6:4 dice lo siguiente: porque somos sepultados juntamente con Él. ¿Para qué? Para muerte por el bautismo. ¿Para qué? Para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así nosotros andemos como en vida nueva. Usted no puede seguir siendo el mismo. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, el que se bautiza está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Tú eres una nueva creación. Si has aceptado la obra de Cristo, si has realmente confiado en lo que Cristo hizo por ti, usted debe de catalogarse como una persona nueva. Usted no puede seguir siendo lo mismo. Y si se va a bautizar, va a confirmar usted que sí es una persona nueva en Él. Entonces, el bautismo, ¿qué es lo que significa? Una sepultura, y simboliza una resurrección. Entonces, ¿cómo es la fórmula? ¿Cuál es la fórmula adecuada para ser esos administradores? Entonces, para ser administrada, veamos qué nos dice la declaración de fe. La inmersión de la persona en el agua es necesaria para la correcta administración de esta ordenanza. Cuando nosotros hablamos de la inmersión, creo que ustedes han visto, o aquí en la iglesia ya hemos tenido bautismos, como nosotros pues cogemos a la persona, lo llevamos dentro del agua y nuevamente lo sacamos. ¿Qué significa esto? Que allá en el agua queda todos sus pecados, y si usted sale siendo una nueva persona. Pero entonces, ¿cómo llegan nuestros hermanos, es la pregunta, presbiterianos, al bautismo de niños
por aspersión. La aspersión es cuando le rocean agua, como hace la Iglesia Católica Romana. Por la convicción de que ellos tienen la convicción teológica acerca de la teología del pacto, la cual nosotros también tenemos esa teología del pacto, pero ellos en su estudio, en la percepción de esa teología del pacto, igualan la señal del pacto abrahámico, que es la circuncisión, con el bautismo. Ellos igualan esas dos cosas, la circuncisión con el bautismo. Para ellos, el pacto abrahámico y el nuevo pacto son lo mismo. Entonces, el bautismo viene a reemplazar a la circuncisión, y por eso los hijos de los creyentes, al igual que los hijos de los judíos, deben de recibir la señal del pacto. Según ellos, es el bautismo reemplazando a la circuncisión, que era la señal del pacto abrahámico. Pero los bautistas creemos que hay una diferencia entre el pacto abrahámico y el nuevo pacto, y que hay una superioridad del nuevo pacto sobre el pacto abrahámico, que no son los mismos. Y por tal razón, en el nuevo pacto se debe bautizar solamente los creyentes, porque es el nuevo pacto el que dice que todos los que conocemos o los que aceptamos la obra de Cristo, o sea, los creyentes, son los que pueden ser bautizados. Pueden ser bautizados. Pero la diferencia que existe entre los hermanos presbiterianos es que el niño puede ser ¿qué? Bautizado. ¿Por qué? Porque es el hijo de un creyente. Pero déjeme decir que un niño no puede conocer al Señor. Un niño no puede arrepentirse. Un niño no puede creer. Y no vemos en el Nuevo Testamento indicación alguna del bautismo de un niño, ni siquiera por una sugerencia de tal cosa. Si ustedes ven y leen la Biblia, usted se podrá dar cuenta que en la Biblia no se va a encontrar ningún pasaje donde habla sobre el bautismo de un niño o ven bautizar a un niño. El mismo Señor Jesucristo nos dio ejemplo. Ya siendo adulto, Él fue bautizado por inmersión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que lo realizó San Juan el Bautista, siendo ya adulto. Entonces, por todas estas indicaciones, los bautistas negamos que el bautismo de los niños sea correcta dentro de la iglesia. Entonces, el bautismo, ¿qué? El bautismo debe de hacerse de adultos, en adultos maduros o adultos jóvenes, pero ¿qué? Pero creyentes, y debe de hacerse por inmersión. Por inmersión. La inmersión, como lo vemos en la Biblia, es la correcta administración. Por eso los bautistas somos muy ceñidos a la palabra de Dios, y lo que la palabra de Dios nos dice, eso es lo que nosotros hacemos. El bautismo significa literalmente sumergir y figuradamente inundar, que estamos completamente ¿qué? Sumergidos espiritualmente en Cristo y envueltos en ¿qué? Envueltos por su Espíritu Santo. Esto indica la riqueza y el poder espiritual que poseemos nosotros en Cristo. Entonces, veamos, hermanos, las conclusiones y aplicaciones. Primero,
Los bautistas sostenemos que el bautismo debe ser solo, pero solo para creyentes. Segundo, sostenemos que la fórmula bautismal debe de ser trinitaria, o sea, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tercero, sostenemos que la inmersión es la forma correcta de administrar el bautismo. Y cuarto, sostenemos que el bautismo es para aquellos que están también de acuerdo con la confesión de fe. Y por lo tanto, ¿deben de qué? Deben de estudiar. Vuelvo y repito estas conclusiones porque es muy importante que usted la tenga en cuenta, mi querido hermano. Primero, sostenemos que el bautismo debe de ser solo para creyentes. Para cuando usted le pregunte, diga que el bautismo es solo para creyentes. También lo segundo es que nosotros sostenemos que la forma bautismal debe ser trinitaria, o sea, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y tercero, sostenemos que la inmersión es la forma correcta de administrar el bautismo, o sea, bajar a las aguas, ¿sí? Y cuarto, sostenemos que el bautismo es para aquellos que están de acuerdo con la confesión de fe. Por lo tanto, nosotros como la Iglesia Ciudad de Dios, antes de que usted sea bautizado, usted ya debe de haber estudiado la confesión de fe. Y también para aquellos que quieren participar de ser miembros de la Iglesia Ciudad de Dios. Entonces, aquí terminamos, hermanos, el capítulo 28 y 29 de la confesión de fe. Si ustedes, mis amados hermanos, tienen alguna pregunta, les pido por favor que me escriban al WhatsApp personal y así poder resolver muchas preguntas. O el próximo martes, las preguntas que ustedes me hagan, que si tienen algún día alguna duda, las podamos resolver el próximo martes. Entonces les invito a que oremos. Amado Padre, gracias te damos en esta noche por todo lo que tú nos has enseñado. Señor, tu palabra es viva, eficaz, cortante, Dios, más que espada de doble filo en nuestras vidas. Señor, gracias por estas dos ordenanzas que son tan importantes, Padre Santo, en nuestras vidas. Hoy hemos hablado más que todo sobre el bautismo y nos ha mostrado cuál debe ser la manera, quiénes son los que se deben de bautizar, quiénes son los que deben de hacer el bautismo, amado Padre. Por eso, Dios, te damos gracias en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, que es sobre todo nombre. Amén y amén.